Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a ver. Un momentito. Bueno, vamos a ir pasando lista. Álvarez Nevares, Barreras Alcaraz, Barrios Cabrera, Callejas Rodríguez, Castada Marías, Presente. Celaya Corella, Cervantes Maciel, Córdoba Profe. Torres, Mande, No, disculpe. Cruz Solís, Presente. Díaz León, Duarte González, Escalante Velarde, Estrada Urias, Presente. Falcón López, Gámez Reina, Grijalba Velasco, Hernández Robles, Jiménez Gagiola, Jiménez, Lara Castillo, Lara Martínez, Presente. Lizárraga Duarte, Presente. Madrid Herrera, ok. Méndez Ríos, Presente. Méndez Ríos Viviana, Presente. Mendoza Rivera, Montijo Canastillo, Montijo Oca, Presente. Parra Rodríguez, Ramos Piedra, Robles Zelaya, Presente. Rodríguez López, Presente. Rojos Sotelo,
Ruiz Suga, Verduzco Cázares, Zamorano Ramos, Zavala Vázquez, Escalante Velarde, ¿qué más? Más. Ok. Entonces, pues vámonos a la actividad. Vamos a hacer, dijimos, problemas semejantes a la actividad, ¿verdad? Entonces, permítanme. Me dicen si ya ahí está compartido. Sí, profe. Ok, entonces, aquí están los problemas. Vamos a hacer problemas semejantes. Miren, aquí está. Le voy a ir cambiando los valores para que sean muy parecidos. Ahí está. Creo que ya se ve un poquito grande, ¿no? Para que se alcance a ver. Ahí está, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer problemas semejantes y a cada uno de ellos. En este tenemos una bobina circular que está formada por 60 espiras de 3 centímetros de radio y se encuentra colocada perpendicularmente, voy a subrayar perpendicularmente, a un campo magnético de 1 Tesla. Si el campo magnético se anula al cabo de 0.01 segundo, determina la fuerza electromotriz inducida y también la intensidad que recorre el circuito. Esas son las preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar los datos. Me dice que las vueltas son 60, el número de vueltas son 60 porque son 60 espiras. El radio son 3 centímetros, equivale a 0.03 metros, hay que dividir entre 100. Perpendicular significa que es 90 grados. El campo magnético es de 1 Tesla, o sea que viene siendo 1 Weber sobre metro cuadrado. El tiempo son 0.01 segundos. Y nos está preguntando la fuerza electromotriz, que viene siendo la E, y también la intensidad de la corriente. Puse al revés el signo. Así. La intensidad de la corriente. Y como no, para sacar la intensidad de la corriente necesitamos la R. Yo les dije en el problema anterior que ustedes pusieran 5 ohmios, pero en este caso pues es un problema ejemplo. Le vamos a poner 3 ohmios. Las fórmulas que necesitamos aquí, porque si nos está dando un radio, entonces estamos suponiendo que es circular la bobina. Entonces necesitamos el área, y el área es pi por radio al cuadrado. El valor de la fuerza electromotriz que se representa por E, pues viene siendo menos n por el flujo final menos el flujo inicial, entre el tiempo. Pero el flujo viene siendo igual al campo magnético por el área por el seno del ángulo.
Y la corriente, pues es el voltaje entre R. ¿De acuerdo? El voltaje, este voltaje es el valor que va a salir la fuerza electromotriz. O sea, la fuerza electromotriz también, esto es igual al voltaje. ¿Ok? Porque sale en voltios. Así. Bueno, ahí están las fórmulas. Me dicen si tienen esto, ya lo copian para bajar, porque el desarrollo no cabe aquí, para ponerlo acá abajo. Y si tienen alguna duda, hasta aquí es donde vamos sacando los datos y las fórmulas. Ya lo copié. Muy bien, entonces nos vamos al desarrollo. Entonces, el desarrollo primero vamos a ir sacando el área. ¿Ok? Entonces, el área es pi por radio al cuadrado, es pi por 0.03 al cuadrado. Entonces, a ver, ustedes me van a ir diciendo los valores. Bueno, vamos a ir sustituyendo en las fórmulas, me van diciendo lo que va saliendo. ¿Cuánto sale pi por 0.03 al cuadrado? 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4. Me da 0.28. ¿Verdad? Da otra cosa, ¿no? Ah, sí, cierto, me faltó multiplicarlo por pi. No, está bien. Pero, punto 28. A ver, otra vez. Es 0.03 al cuadrado. Eso da un valor como de 0.000. .0028. Punto 0028, ¿verdad? Ok. 0.0028. O bien 2.8 por 10 a la menos 3. Entonces son metros cuadrados. Vayan rectificando los demás también para que los valores sean iguales. Yo no tengo ahorita los valores. Lo vamos a ir haciendo así. Entonces ahí está ahí el área, ¿no? Entonces, con esa área vamos a determinar los flujos estos. Entonces vamos a determinar el flujo. El flujo magnético. En este caso, miren, el flujo magnético, el flujo magnético final va a ser 0 porque no nos lo da. Entonces, vamos a determinar el flujo magnético con el campo que nos dan ahí. Entonces, vamos a sustituir en esta fórmula. Va a ser igual entonces a 1, un Weber sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Se multiplica el área, que ya lo determinamos también el área, que son 0.0028 metros cuadrados. Por el seno del ángulo. El seno del ángulo, en este caso, son 90 grados, porque es perpendicular. Alguien que saque ese resultado, a ver cuánto le sale. Me dio 0.0028. 0.0028. Sí. Ah, pues sí, ¿no? Porque va a ser 1 y 1. Exacto, sí. Entonces aquí, miren, se va a eliminar metros y metros y nos van a quedar únicamente Weber. Ahí está. Entonces ya tenemos el valor de phi. Vamos a subrayarlo. El valor de phi y el área. Eso es lo que hemos determinado.
Entonces ahora vamos a sustituir en aquí, en la fuerza electromotriz. Vamos a sacar la fuerza electromotriz. Entonces el número de vueltas son, ¿cuántos pusimos aquí? Son 60. Entonces aquí vamos a poner 60 vueltas. Pi final es 0. Y el inicial pues es este. Ahí está. Y el tiempo viene siendo, vamos a borrar esto. El tiempo viene siendo punto, ¿cuánto? ¿Cuánto fue el tiempo? 0.01 segundo. 0.01 segundo. Bueno, alguien que vaya sacando ahí el valor. El resultado. A ver cuánto les da. 16 voltios. 16.8 16.8 voltios. voltios. Así le salió a los otros también. ¿Sí le salió a los demás? ¿A todos, a los demás también les salió así? A mí también me dio eso. Ok, entonces ya tenemos ahí el voltaje. Ahora pues vamos a sacar la corriente. Entonces nos devolvemos, copiamos esta fórmula. Son 3 ohmios, ya tienen allá 3 ohmios. Entonces igual a 16.8 entre 3 ohmios. Ahí está. A ver cuánto les da eso. 5.6. 5.6 amperios. Bueno, pues ese es el resultado del primero. Bueno, ustedes tienen ahí algo muy, muy parecido. Eso es lo que van a hacer. Me dicen si tienen dudas en el primer ejemplo. Yo sí, profe. ¿Por qué E es igual a I? ¿Es igual a qué? I, que la intensidad que recorre el circuito es. La E. Ajá, y la I. ¿Qué significan? Es que me Ah, confundí. la E son es voltaje, es esta. La E viene siendo esta B, ¿no? Que está aquí. En cambio, la I es la intensidad de corriente, de los amperios que lleva. Por un circuito, a ver si encuentro un circuito aquí en línea. O sea, el B es el voltaje, es lo que tiene, por ejemplo, una batería. Así no sirve para no dibujarlo. No viene uno. Bueno, aquí está uno. Así no le hace que sea de... Así, ¿no? Ok. A ver, déjame hacerlo más grande. Por ejemplo, en este circuito así, mira. Ok. Entonces la B viene siendo el voltaje de la batería. O sea que la batería tiene un voltaje. La I
es lo que va aquí. Esta es la I, es la intensidad de corriente. ¿Ok? Y la resistencia, vamos a suponer que si la corriente va así, la resistencia es la que se opone, que está dentro, o sea, se opone a que pase la corriente, a que los electrones vayan fluyendo a través de... Entonces, esta B que está aquí, viene siendo la E esta. O sea, la B no es la I, la B es voltaje. La I es la intensidad de corriente, que es amperaje. No sé si esa es la pregunta. Sí, sí, eso era. Ajá. Ok. Entonces, pues ahí está. Aquí se borró. Se borré el... voltaje igual. Así. Bueno, ¿alguna otra pregunta en este problema? Profe, Mande. ¿por qué asumimos que el flujo magnético es cero al final? Al final. Ujú. Porque, bueno, en ese caso, porque no lo da. ¿Ves? Cuando no sea cero, lo va a dar el problema. Entonces, si no lo da, quiere decir, vamos a suponer que al entrar el imán en la bobina aquí, ¿verdad? Al campo magnético, pues dice que aquí la bobina entró al campo magnético. El campo magnético puede ser ocasionado por un imán o por otra corriente eléctrica también. Entonces, al entrar ahí, se forma una fuerza electromotriz, pero no dice cuál es inicial ni final, ¿no? Entonces, como nomás dice se forma, se considera la inicial. La final no la da, quiere decir que llegó a cero. Acuérdense que cuando va entrando, la fuerza, el campo magnético ocasionado por la espira o por la bobina, se contrapone y llega a frenar a la otra. Entonces, en algunos problemas sí lo da y aquí no lo da. Entonces vamos a suponer que es cero. Ok. En todo caso, a lo mejor dices, pero ¿y lo podríamos calcular? Pues para calcularlo tendríamos que conocer el flujo final o algo, ¿verdad? De alguna manera, porque si lo queremos calcular y lo despejamos de aquí, de esta fórmula, pues íbamos a tener que necesitar el flujo final también. El caso es que si no lo da, se supone que quedó cero. ¿Alguna otra pregunta? Podemos continuar al siguiente ejemplo. Sí, profe. Ya la verdad no sigo conforme. Sigo patinando con eso de que el flujo magnético al final sea cero. O sea, que sea cero, bueno, si no lo dan, asumimos que es cero. Pero en la parte esta en la que explicó la clase no me quedó muy claro de por qué es cero. Ok. Bueno, pues podemos ampliarlo aquí. A ver, vamos a tratar de hacer el dibujito otra vez ahí. Vamos a tratar de hacer el dibujo. Muy bien, entonces, en la clase teníamos esto que está aquí, mira, teníamos así. Teníamos aquí un imán. Aquí está el norte y aquí está el sur, ¿ok? Así. Ahí está el imán. El campo magnético del imán, entonces sale por el norte, así. Ahí está.
Muy bien. Entonces sale así, así. ¿Por qué se va inclinando y entra por acá, ¿no? Entra por el sur? ¿Por qué se van inclinando así? A lo mejor dicen, "Pero ¿por qué las pone así medio enroscadas, ¿no?" Es que da vueltas, sí. En un momento dado da vueltas, sí. Así, ¿no? Salen por el norte y entran por el sur. Este es el campo magnético. Esta es la B. Entonces, el campo magnético, en este caso, por la explicación, estamos diciendo que es de un imán, pero puede ser, como les digo, de otra corriente. Entonces, aquí tenemos una espira, ¿sí? De una bobina. Pueden ser muchas vueltas, ¿no? Estamos aquí poniendo una sola vuelta. El movimiento en este caso va a ir hacia acá. Va a ir entrando, ¿no? Así, en la bobina, en esta espira. Cuando va entrando, Lenz descubrió que aquí se formaba, el campo magnético hace que se forme una corriente así, en esta dirección, ¿verdad? Una corriente así. Pero por la ley de la mano derecha, esa corriente, las corrientes forman un campo magnético. O sea, las cargas cuando van en movimiento forman campos magnéticos. Cuando están fijas una carga, forman campos eléctricos, pero cuando van en movimiento, forman un campo magnético. Entonces, forma un campo magnético así, en esta dirección. Entonces, las cargas del imán, como están en movimiento, generan un campo magnético. Así es. Okay. En cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una carga aquí, así, ¿no? Una carga positiva ahí, así puntual, sola ahí nomás. Entonces, las cargas forman un campo eléctrico, así, ¿no? Hacia afuera, por ejemplo, la positiva va hacia afuera, la negativa va hacia adentro. Pero cuando esta carga está en movimiento, lleva un movimiento así, por ejemplo, una velocidad, pues, ¿no? Que se va moviendo, entonces va a formar alrededor de la carga, va a formar un campo magnético. ¿Ok? Así. ¿De acuerdo? Entonces aquí el campo magnético del imán hace que los electrones se muevan a través de esta espira. Se van moviendo ahí los electrones. Por lo tanto, hay una carga en movimiento y por eso se forma un campo magnético aquí, alrededor del alambre. Se va a formar un campo magnético. No puedo dibujarla, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, hasta ahí sí comprendes, hasta ahí. Sí, más ahí bien. ¿Sí me explico? Bueno, resulta que ese campo magnético que se forma aquí está en contra de este que va acá. O sea, por decir algo, uno va hacia la izquierda por la ley de la mano derecha, pues, este va a dar vuelta así, ¿verdad? Y está en contra del que viene del imán, así, se contrapone. A medida que el imán va entrando, ¿verdad? Va aumentando de acuerdo con la velocidad también del imán. Va entrando así y va formando el campo cada vez más fuerte. De tal manera que llega un momento que ese campo lo contrarresta totalmente y llega a ser cero. En un determinado tiempo, ¿verdad? Dependiendo del número de vueltas, de la intensidad del campo magnético del imán, dura un tiempo en el cual contrarresta el otro campo. En el momento que lo contrarresta, entonces B se hace cero. Los que se contrarrestan ahí son los campos y el inducido y el magnético. O sea, el del imán. Así es. Ajá, sí es, sí. Ajá. Entonces, cuando ya lo contrarresta, pues incluso llega a detener el imán. Lo detiene ahí, ¿no? Habíamos hecho una explicación de una bobina que estaba así. ¿Se acuerdan que dije? Voy un poquito para acá. De una bobina, incluso de ese experimento se puede hacer, ¿no? Se puede poner una bobina así enrollada en un cilindro, así, ¿no? Que está enrollada aquí.
que dé vuelta pues un alambre hacia una bobina. Bien, que dé muchas vueltas. Entonces aquí se pone corriente en esa bobina. ¿Verdad? Se le va a meter corriente positivo y negativo de una batería o de corriente eléctrica, ¿no? Entonces aquí se pone dentro un imán. Entonces, eso va a hacer que el imán flote dentro, porque el imán va a ir entrando y llega el momento en que lo empuja hacia arriba debido a ese campo que está en contra del campo magnético del imán y queda flotando aquí el imán adentro. Entonces, siempre que se detenga el imán, los campos eléctricos van a estar anulados. A ver, cuando se detiene el imán, entonces no influye y no induce ninguna corriente en la bobina, en este caso de acá. A ver, ¿dónde quedó? Acá. Aquí, ¿no? Cuando el imán se detiene, pues ya no induce corriente en la bobina. Entonces ya no hay corriente ni hay campo. El campo se hace cero. El voltaje también. Y se para aquí. Entonces cuando sacamos otra vez el imán, ahora hacia atrás, se vuelve a formar otro campo. Pero ese campo ahora, la corriente va a ir al revés. ¿Okay? Y ahora el campo, en vez de ir hacia allá, va así. Y le ayuda. Ese cuando va hacia afuera se pone a favor. No sé si esa es la pregunta que me hiciste en realidad. Cuando ya se detiene el imán es porque ya lo detuvo, pues ya no va a influir. Porque el imán, el campo magnético del imán, induce una corriente en el alambre. O sea, induce que se muevan los electrones. Al moverse los electrones se forma un campo adentro también, ¿verdad? Este campo que está en contra. Y lo detiene, pues ya se para todo. Entonces es cuando ya no hay campo magnético aquí. Este campo magnético ya no existe. Entonces se hace cero. Este campo magnético del cual habla aquí, el problema es el que se está induciendo. ¿Ok? Es el que va induciendo. ¿Qué es lo que hace que se pare el imán? ¿Que se anulen los campos o que se anule la corriente inducida? Es que, a ver, otra vez, mira. El imán entra, ¿ok? El imán hace que se forme un campo en contra. Ese campo en contra lo detiene el imán. ¿Sí has visto cuando tú pones un imán y otro imán que sean del mismo polo? Si tú los quieres presionar, se detienen así, pues. Lo empujan. ¿Verdad? Pues este campo es lo mismo, se forma un campo que lo empuja hacia acá, al imán lo va a empujar hacia afuera ahora, pues. Lo va a empujar, este campo lo va a empujar hacia afuera, hacia acá, por eso lo detiene. Entonces, el hecho de que lo empuje hace que cuando se detenga deje de inducir cargas, porque ya no está en movimiento, ¿no? Exacto, pues. O sea, lo va a detener, pues este campo rojo que puse aquí lo detiene, entonces pues ya no hay movimiento. El movimiento del campo hacia adentro es el que hace que se muevan los electrones aquí. ¿Ok? Ok. Y ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con que ya no haya flujo magnético? Pues porque se detiene. Porque lo detiene, pues ya no hay nada, no hay movimiento, pues. Entonces, el flujo magnético del que hablamos es el que estaría inducido, ¿no? No el del imán. Así es, pero cuando entra, el inducido es el campo este, es exactamente igual a este campo. ¿Ok? Porque es el único que hay. Entonces, cuando va entrando, este otro lo empieza a disminuir porque se forma un campo semejante, pero empiezan a bajar, pues a contrarrestarse. ¿Ambos campos son de igual magnitud? Al inicio, ¿no? Este empieza a crecer, el rojo. ¿Ok? Empieza a crecer. Es que aquí lo que se trata es del campo que existe en la bobina. Entonces, cuando el imán entra, el campo que existe sí es el del imán. ¿Sí? Pero empieza a rebajarse porque este está en contra. Haz de cuenta que haces una sumatoria de campos, pues, que haces para acá, un campo hacia la derecha y un campo hacia la izquierda. Entonces, cuando empieza a entrar, el único campo que existe es el del imán.
Entonces, Ah, cuando el campo naranja detiene al imán, deja de inducir cargas y pues ya no hay flujo magnético inducido. Por eso lo asumimos como cero. Así es. Ahí está. Entonces, Ahora sí. sí, ok. Puede haber el caso que sí lo dé, cuando lo da el problema. Si no lo das, se está suponiendo eso que estamos explicando aquí. Si no lo da, entonces podemos asumir que se sigue moviendo el imán, ¿no? Digo, si lo da, si lo da. Si no lo das, Si da y es si lo diferente de das, cero, pues, ándale, sí, ándale, se supone. Uno y otro. Aquí por aquí hay un problema como ese. Mira, bueno, vamos a irnos a ese problema. Lo miraremos ese antes de ver el otro. Entonces, si nos da tiempo, mira. A ver, viene siendo. ¿Cuál es? Viene siendo el problema. ¿Cuál es? No es el 5. Yo creo que es el problema 5. Sí. A ver, siendo este. Aquí está, mira. Ah, no, no es este. Es este. Ajá, este trae. Aquí está. No, más que en este problema, mira. Aquí dice que es 0 el inicio, ¿no? Ahí está. ¿Sí lo miras ahí? sí. No, no sé. No es ese. ¿Cuál es ese, verás? Bueno, ahí dice que el campo es cero. No, pero hay otro. Hay otro problema para abajo. ¿Cuál es donde da dos campos? Campo inicial y campo final. A ver, ¿será este? No, este. Este. ¿Cuál es? Estoy buscando. Se supone que es el 5. Bueno, nos vamos a ese problema, acá arriba. Porque a lo mejor yo le cambié ahí datos. Vamos a irnos a ver. Viene siendo el área .02. Este. Aquí está. A ver, lo veremos ese. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Ahí está. Me dicen si ya lo miran ahí, bueno. Una bobina tiene un área de 0.02 metros. Se coloca en una región de densidad de flujo constante de 0.065 Tesla, que es el campo. Y dice, y en un intervalo de 0.03 segundos, la densidad del flujo aumenta. Si te fijas, aquí aumentó a 0.4 Tesla. Si la bobina consta de 20 espiras, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Aquí sí da los dos, ¿te fijas? Que da los dos aquí. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, y da un tiempo en el cual son los dos. Entonces, en este caso, pues lo podemos ver ese problema. A ver, vamos a sacar los datos. Nos dice que el área, ya nos da el área, es igual a 0.002 metros cuadrados. Se coloca una región de densidad de flujo constante. Entonces, este es B inicial. B inicial igual a 0.65 Tesla, que es igual a 0.65 Weber sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Ahí está. Entonces nos da una final también. Bueno, nos da el tiempo, en un tiempo de
0.003 segundos. Cambió ahora este flujo. Ahora es final aquí. El flujo final viene siendo 1.4. 1.4 Tesla. Viene siendo 1.4 Weber sobre metro cuadrado. Y N es igual a 20. Entonces nos está pidiendo la fuerza electromotriz. Bueno, voy a copiar acá la fórmula, me voy a volver acá. Esta. Para no estarla viendo. Ahí estamos. Aquí está. ¿Qué nos faltaría? Ah, bueno, vamos a también el flujo. El flujo. Vamos a poner el flujo. Entonces podemos sacar los dos flujos ya. Vamos a desarrollarlo acá. Entonces vamos a primero a sacar los flujos. Entonces, el flujo inicial, el flujo 1, perdón, sí. El flujo inicial viene siendo igual al valor del campo inicial, 0.65. El área, pues también la da. Son 0.02. El seno, pues vamos a ponerle 90 grados porque no lo dice. Cuando da el ángulo, pues lo va a dar. Si no lo da, pues ahí está, 90 grados. A ver, ¿cuánto da eso? Sacando ustedes los valores ahí. Este va a ser el final. Luego ir poniendo aquí los valores, ustedes van poniéndole, van sacando los datos. Bueno, 1.4. ¿Qué puse aquí? El área, 0.65.02. Las unidades están raras, ¿no? Es que copié aquí mal, perdón. Aquí es 0.002. Ahí está. Metros cuadrados. ¿Qué viene? Ahí está. Profe, Ajá. ahí Mande. directamente podríamos evitar el poner el seno de 90, ¿verdad? Sí, se puede evitar. Me dio el inicial 0.0013 y el final Weber. ¿Y el final? 0.0028. Weber. Entonces ya tenemos ahí los flujos. Entonces hay que aplicarlo en la fórmula. Déjenme copiar la fórmula. Quitamos esta B. Y vamos a ir sustituyendo los valores aquí mismo, ¿verdad? Entonces la N son, ¿cuántos? Son 20 vueltas, ¿no? Son 20. El final viene siendo 0.0028 y el inicial viene siendo 0.003.
El tiempo dice que es 0.003 segundos. 0.003 segundos. Vamos a poner lo que sea que no tenga espacio interno, que no sea múltiple, sencillo, para que se pegue ahí. Ahí está. Ahora me dicen cuánto sale eso. voltios. Me dio 10. 10. Ahí. Aunque sería menos 10, ¿no? Y menos 10. Ajá. Sale menos 10 aquí. Menos 10 voltios. Entonces, aquí yo ahí en la clase les dicté una nota porque salía negativo, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que aquí todavía no se termina. Se fijan que todavía no se termina porque no es cero, pues el final. Todavía hay un movimiento. Y ese signo únicamente significa que el campo inducido está en contra, ¿no? Por eso el voltaje sale negativo. Bueno. Ahí está ese problema. ¿Qué otra cosa pedía? No más, ¿no? Es eso. Aquí si te fijas, pues no hay, no cero, aquí no lo especifica, todavía no llega a ser cero. Profe, ¿y como respuesta lo dejamos como menos 10 nomás o ponemos 10 en contra? Nomás se pone menos 10 voltios, se entiende, pero si alguien quiere especificarlo, puede especificarlo ahí, ¿no? Puede poner ahí. Ambas son válidas, ¿no? Ambas opciones. ¿Eh? Ambas opciones son válidas, según yo. Sí, puede quedar así, se sobreentiende, pero si alguien quiere poner, ahí le puede poner, ¿eh? El signo menos significa que el campo inducido está en contra. Es todo lo que se puede Profe, poner ahí. Mande. ¿puede poner desde el principio para tomarle captura a los procedimientos, por favor? ¿Ahí así? Ajá. Gracias. ¿Y a los otros también? Déjame borrar todo esto para que se vea. Que salga todo parejo. Ahí está. Listo. Listo. Ok. Bueno, como ya que se está acabando el tiempo, miren, el problema, hay un problema donde es un alambre, ¿verdad? Ok, se me hace con 2, ¿verdad? Cuando es un alambre, únicamente como este que está aquí, una varilla, ¿no? Aquí está. Una varilla conductora de 30 centímetros. Desplaza paralelamente a una velocidad de 10 centímetros sobre segundo sobre un conductor en forma U en el interior de un campo magnético de punto 2. De punto 2, hallar la fuerza electromotriz que aparece en los extremos de la varilla. Ok, entonces, en este caso, pues, vamos a poner los datos, si alcanzamos. Entonces, la longitud es igual a 30 centímetros. La velocidad es igual a 10 centímetros sobre segundo, que equivale a, vamos a punto 0.1, punto 1, o punto 10 es la misma, ¿no? Metros sobre segundo. Y
el campo magnético, el interior del campo magnético, el campo magnético es igual a 0.2 Tesla, que es igual a 0.2 Weber sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Y nos pide la E. Entonces la E pues es con esta fórmula que está aquí. Entonces, en ese caso, aunque ya lo habíamos explicado, que aunque aquí dice se desplaza paralelamente, ¿verdad? Pero contra el campo sí está perpendicular, si no daría un ángulo con respecto al campo. Entonces lo vamos a considerar también perpendicular. Entonces el seno de 90 no es necesario ni ponerlo aquí. Entonces nomás vamos a poner el valor del campo. 0.02 metros sobre segundo. 0.02 metros sobre segundo. Aquí. ¿Sí? Por la longitud, que son 0. Hay que convertirlo a metros, no lo convertí a metros arriba, 0.30 metros o 0.3 metros, que es la misma, ¿verdad? Por la velocidad, que son 0.10 o 0.1, que también es igual metros sobre segundo. Vayan sacando ustedes el valor, porque para ahorrar tiempo, porque ya me pasé poquito. ¿Cuánto sale eso? 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10. Me le voy a poner el valor para no poner 6 por 10 a los 3.0006 Así mero. voltios. Va a quedar voltio porque queda Weber sobre segundo, ¿no? Weber sobre segundo es un voltaje. ¿Ok? Y ahí está, ese es el resultado. Se fijan, está muy, muy fácil, muy corto cuando se trata de una varilla. Bueno, tómenle ahí la foto porque ya es hora. Listo. Listo. Ya la tomé. Ok. Pues muy bien. Espero que con esto ya sí se hagan los problemas todos. Y nos estaríamos viendo la semana que entra con el favor de Dios. La semana que entra tendremos